los ejes, el tema principal es la geografía, es el ordenamiento del territorio. Yo creo que el principal mensaje del plan es que Colombia avanza si ordenamos el territorio. Es decir, la geografía está permeando todo. Yo no sé por qué hay como un desconocimiento de la importancia de la geografía desde el colegio. Yo no sé por qué hay un desprecio desde el bachillerato por la geografía. Y lo que nosotros estamos diciendo en el plan de desarrollo, la geografía y la espacialidad es fundamental, porque eso tiene que ver con todo. Y nosotros somos seres espaciotemporales y el espacio es determinante para todo. Entonces es pensar la sostenibilidad de las ciudades, el problema del tránsito, el problema de los tiempos de movilidad, el problema de los costos de movilidad, el problema de los ríos, el problema de la integración de planes de ordenamiento territorial. Entonces ese énfasis en la geografía, yo cada vez que pienso en esto y cada vez que participo en discusiones digo que eso fue un acierto, poner ese como el eje constitutivo del plan y darle toda la fuerza que tiene. Yo creo que la paz total tiene que ver muchísimo con los problemas de ordenamiento del territorio. Estas ciudades, los temas de productividad y competitividad, pues tienen que ver con el ordenamiento del territorio. ¿Y qué es el ordenamiento del territorio? Pues lo absurdo de los trancones que estamos teniendo en las grandes ciudades, la dificultad que tenemos para movernos, la incidencia que eso tiene en productividad y competitividad, el que no existan sistemas de transporte masivo, todo eso es ordenamiento del territorio. Entonces es una dimensión muy potente porque abarca pues todas las dimensiones de la condición humana, de su ubicación en el planeta. Es que el problema del planeta Tierra es el problema espacial. Entonces creo que ese es un primer punto que permea todo el plan. Los otros temas, el de seguridad humana, pues nosotros rescatamos muchos de los mensajes de la campaña que se hizo para la presidencia del programa de gobierno, cómo logramos que todas las personas en este país puedan, en términos de la vicepresidenta David Sabroso, es una recuperación del pensamiento aristotélico por la buena vida. De la buena vida se puede conseguir si creamos condiciones estructurales para ello. La política pública tiene que crear condiciones para que las personas puedan vivir bien y para que puedan vivir de la forma que consideran mejor. Entonces ese capítulo es un llamado a la política pública de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, para que avancemos hacia la creación de las condiciones que permitan que las personas puedan vivir bien. Y al desarrollo, entendido el desarrollo como asociación con libertad. Si yo puedo encontrar los mecanismos para tener una buena vida, quiere decir que soy más libre. Y como decía Joan Stormin a finales del siglo XIX, si usted es más libre, pues la sociedad es más desarrollada. Hay una causalidad circular entre desarrollo y libertad. Entonces es un capítulo que tiene mucha fuerza desde el punto de vista de lo que habría que hacer para que la vida sea buena. El tercer capítulo es el capítulo de modernización agropecuaria. El punto neurálgico del ordenamiento del territorio y el punto neurálgico de la modernización del sector agropecuario es el catastro multipropósito. El instrumento revolucionario es el catastro. El catastro permite definir cuánto vale una tierra, cuánto se le debería pagar al propietario si se expropia. Entonces, el núcleo de todo el tema de modernización del sector agropecuario es el catastro multipropósito. Ahora, ¿cuál es la ventaja del catastro multipropósito? Que políticamente no ha tenido ninguna discusión en el sentido de que todo mundo en el Congreso y todos los gobernadores y todos los alcaldes aceptan que Colombia tiene que tener catastro organizado y que la primera condición para que haya modernización del campo es el catastro. Entonces, en estos temas de agricultura, no creo que se deba
dispersar la discusión olvidando el núcleo constitutivo que es el catastro multipropósito. Después el otro capítulo es el de transición energética, que me parece que es central, y ahí tiene que jugar un papel fundamental, lo ha dicho el presidente Ecopetrol, en la transición energética, ir reduciendo de manera progresiva la dependencia de carbón, de minerales convencionales y pasar a los minerales nuevos en el sentido energético como el cobre, el litio, etc. Entonces creo que ese capítulo no es novedoso en el sentido de que retoma los acuerdos de Glasgow, retoma las discusiones internacionales sobre el cambio climático, pero invita a la sociedad a que la economía cada vez sea más limpia. El último capítulo es el de convergencia, en donde decimos cómo logramos que no haya tantas diferencias en las condiciones de vida en este país. Es decir, cuando uno mira poblaciones, Buenaventura, Quibdó, Río Sucio, Chocó, y lo compara con barrios de Bogotá, Rosales, pues uno dice, hay unas brechas enormes en condiciones de vida y entre regiones. Entonces, es decir, en el futuro sería ideal que las brechas fueran reduciéndose. Obviamente siempre va a haber diferencias, pero por lo menos que las brechas no sean tan brutales como las que existen en Colombia. Entonces esos son como los puntos constitutivos. Y como les digo, nadie, yo no vi ningún congresista o ningún miembro del Consejo Nacional de Planeación o alguien en los diálogos regionales o algún ministro o ministra que dijera esos puntos centrales deben ser replanteados. Nadie replanteó, nadie pidió que las jerarquías que se definen en las bases y que los ejes de las bases, nadie pidió que se cambiaran. Entonces, claro, para nosotros que los propusimos y los desarrollamos y que los fuimos alimentando durante este proceso, es muy satisfactorio que nadie nos haya dicho que esos no son. Porque alguien podría haber dicho, por ejemplo, no, es que el problema principal de Colombia es la corrupción y entonces la corrupción tiene que ser el eje del plan de desarrollo. O otro me hubiera podido decir, no, es que la legalidad es el problema principal del plan de desarrollo. Ese tipo de afirmaciones o de comentarios nunca se presentaron. Todo el mundo aceptó que las bases del plan están, digámoslo así, bien definidas en el sentido de que no hubo controversia sobre ellas.